Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo protagonista internacional. Sabemos que durante esta crisis la gran mayoría de la población mundial estuvo o está llamada a quedarse en sus casas, especialmente en el continente europeo que ha sido el más golpeado por esta pandemia. Pero justamente ahí hay un país que parece detenido en el tiempo y vamos a hablar de él, donde los niños siguen yendo al colegio, los restaurantes están abiertos, los parques están repletos de gente y ese es el protagonista internacional del día de hoy. Vamos a hablar de Suecia y del controvertido método que han usado los suecos para enfrentar esta pandemia. ¿Está dando resultados? Bueno, vamos a verlo. Primero contarles en qué consiste este método. El primero es que han apostado por el autocuidado de su población, es decir a la gente, ojo, trata de mantener la distancia, lávate las manos, pero no han prohibido la actividad, por ejemplo, no esencial. La vida prácticamente sigue funcionando igual que antes de la pandemia. Y lo segundo es apostar por la inmunidad de rebaño. Esta apuesta que también hizo el Reino Unido, pero ya sabemos cómo terminó esa historia. Es permitir finalmente que el virus se propague en una gran parte de la población para finalmente generar inmunidad. ¿Funciona o no funciona el método sueco? Bueno, si nos basamos a las cifras de hoy, la verdad es que no. Hasta el día de hoy Suecia registra más de 3.700 muertes. Esto es muchísimo si consideramos, por ejemplo, que es un país de poco más de 10 millones de habitantes y de lo que está pasando en sus países vecinos, por ejemplo, en Finlandia, Dinamarca y Noruega. Estos tres países juntos son más o más menos 17 millones de habitantes y entre los tres también no suman más de poco más de 1.000 muertes, es decir, Suecia triplica o casi cuatriplica las cifras de estos tres países juntos que sí han aplicado cuarentenas. Ahora, detrás de este controvertido método hay una figura muy importante. Vamos a hablar de Anders Tegnell. Él es el epidemiólogo jefe de la Agencia Pública de Salud de Suecia. Es la cabeza detrás de esta estrategia y es una figura muy controvertida y muy popular por lo demás. Incluso en Suecia hay gente que se lo ha tatuado y aboga justamente por la libertad de las personas. Ahora, él es dueño de una trayectoria reconocida. Como les contaba, optó por la responsabilidad de la gente y la inmunidad de rebaño, prohibiendo pequeñas cosas como por ejemplo las reuniones de más de 50 personas, el cierre de universidades y también las visitas a las residencias de ancianos. Todo lo demás parece permitido. Ahora, bajo esta teoría, ellos sostienen, el gobierno sueco y él, que, por ejemplo, cerrar las fronteras a esta altura no tiene sentido cuando el coronavirus está prácticamente en todo el mundo. Algo que genera sentido, claramente. El tema son las cifras. Por ejemplo, para que se hagan otra idea, Suecia registra al día de hoy cerca de 370 muertes por cada millón de habitantes. Esto es mucho. Es más que Estados Unidos incluso, que es el país más golpeado por esta pandemia en términos de muertes y también de contagios. En Estados Unidos son 279 muertes por cada millón de habitantes. Es decir, Suecia está por sobre el país más afectado por esta pandemia. Ahora, quienes defienden esta fórmula dicen que hay que ver las consecuencias más bien a largo plazo. Hay que ver qué pasa en los países que optaron por cuarentenas y que van a empezar a flexibilizarlas. ¿Qué va a pasar con los rebrotes? Quizás al final de esta pandemia Suecia genere menos muertes que esos países que al día de hoy parecen tener menos, pero que pueden sufrir rebrotes. Y lo otro que dicen en Suecia es que hay que considerar también las consecuencias de las cuarentenas. No solo las muertes por COVID, sino también las muertes por gente que fallece por problemas a salud mental o también por violencia doméstica. Ahora, el tema es que han muerto más de 3.700 personas. ¿No será que los suecos están jugando una especie de ruleta rusa con sus 10 millones de habitantes? Bueno, hay epidemiólogos en el resto del mundo que consideran que sí. Justamente esas conclusiones las vamos a poder sacar en poco tiempo más, pero lo cierto es que en Suecia hoy día el mundo parece seguir igual que antes de la pandemia y el problema es que lo están pagando principalmente los inmigrantes, la gente más pobre que no tiene los cuidados necesarios y también los ancianos, que han sido gran parte de los fallecidos en este país,
pese a esta prohibición de visitar las residencias de adultos mayores. Vamos a ver en el largo plazo si es efectivo o no este método de Suecia. Es muy controvertido, pero lo cierto es que hasta el día de hoy las cifras no están acompañando a este país de Europa. Yo con esto me despido y los dejo invitados a un próximo protagonista internacional.